Amigas, amigos, mi nombre es Arturo Jamcho Llarena y como miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, quiero hablarles de un tema que es factura electrónica en sus generalidades. La factura electrónica o comprobante fiscal digital por Internet es lo que anteriormente se conocía como simplemente factura o comprobante fiscal. Este es un tema de mucha importancia en el México de hoy en día porque la autoridad está principalmente enfocando sus esfuerzos a tres áreas de fiscalización. Una es la discrepancia fiscal, es decir, que una persona no tenga más gastos de los que efectivamente pueda comprobar con sus ingresos declarados, ¿sí? Esto es, pagos con tarjeta de crédito no podrán exceder, por ejemplo, de los ingresos que la persona está teniendo, sino la autoridad podrá decir, bueno, ¿de dónde está viniendo para pagar todo eso? Otro es en cuanto a depósitos, mucho cuidado con eso. Muchas veces una persona realmente no está obteniendo un ingreso, pero ante la autoridad pudiera ser que sí. Es decir, si una persona está recibiendo en su cuenta bancaria depósitos en efectivo y no los está declarando, mucho cuidado con eso, es un tema a tener mucho cuidado. Y el tercer tema es comprobantes fiscales digitales por Internet. Fundamento, artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la factura electrónica es obligatoria siempre expedirla. Bueno, el Código Fiscal de la Federación es muy claro al respecto. Sí es obligatorio expedir comprobantes fiscales y más si el cliente específicamente está solicitando el comprobante fiscal. Hay una especie de mito acerca de que si el cliente está comprando un producto y el monto de la operación no alcanza los 100 pesos, no se está obligado a expedir el comprobante. Ese es un gran error. El código es muy claro y quiero enfatizar mucho al respecto. Cualquier operación, así sea por un peso, si el cliente está proporcionando su RFC y pidiendo comprobante, se le debe de expedir la factura electrónica. Ahora bien, ¿para qué conseguir facturas electrónicas de los gastos y compras que efectivamente uno esté teniendo en su actividad? Porque esa factura electrónica va a ser la que le permita deducir todos esos egresos que está teniendo el contribuyente. Es decir, entre los muchos requisitos que exige la autoridad para que un gasto sea deducible y por lo tanto se puedan pagar menos impuestos, es que la factura reúna ciertos requisitos. ¿Cómo reconocemos una factura? Una factura es un archivo digital, ¿sí? Y ese archivo digital lo reconocemos por la terminación XML. No confundir con el PDF, que es la representación impresa. Todos los XML que el contribuyente consiga como resultado de sus compras y gastos, es necesario que los conserve. ¿Qué plazo tiene el proveedor para expedir el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet? 72 horas. Ahora bien, si el cliente no proporciona su registro federal de contribuyentes, el dueño del establecimiento, la empresa, el negocio, el que debe emitir el comprobante por el ingreso, tiene la opción de expedir un comprobante simplificado o comprobante al público en general. Y solamente en ese caso de comprobantes al público en general es donde opera el límite opcional para la empresa emisora de que si es de menos de 100 pesos la operación no tenga que emitir la nota o tira de máquina registradora. 150 pesos en el caso de RIF. Que hay que tener mucho cuidado al momento de obtener un comprobante fiscal digital por Internet. Bueno, por supuesto el dato más importante es el registro federal de contribuyentes del propio cliente, ¿sí? Porque por un dígito que esté equivocado en la factura, en ese dicho RFC, pues es como si el comprobante no hubiera sido emitido a ese cliente. Por supuesto, eso primero que hay que fijarse. Hay otros requisitos muy importantes que nos vienen desde cuando la factura no era electrónica, como la unidad, la descripción bien del bien o del servicio, el precio unitario, el IVA desglosado. Pero hay algunos que se introdujeron y que hay que prestar mucho cuidado. Hay un requisito nuevo desde que esto es factura electrónica, que es la clave de producto o servicio. El SAT elaboró un catálogo de más de 52,000 claves
en las cuales clasifica todos sus productos o servicios, y entonces al momento que una empresa emite un comprobante debe de asignar una de esas claves para cada uno de los productos que vende o de los servicios que proporciona. Asimismo, el cliente que pida la factura debe tener mucho cuidado de que la clave de producto o servicio que le pusieron a su comprobante sea la correcta. La autoridad está efectuando cruces de información con base en ese requisito. Asimismo, hay otro requisito que no está de hecho en ley, no está en el Código Fiscal de la Federación, pero que nos viene al anexo 20, que es el uso del comprobante fiscal digital por Internet. Muchas veces cuando pedimos factura nos preguntan, ¿cuál va a ser el uso? ¿Gastos en general? Bueno, ¿a qué se refiere eso? Se refiere el uso que el cliente tenga la intención de darle al comprobante que está solicitando. Es decir, ¿para qué compro esta silla? ¿La quiero para usar en mi oficina como mobiliario? Se debe especificar tal cual. Hay un tipo de uso para inversión de mobiliario. Pero si es una mercancía que estoy comprando y que voy a vender, se debe especificar como tal. La autoridad también está haciendo análisis de este aspecto, por lo que tengan mucho cuidado en el uso que le ponen a sus comprobantes. Hay una regla miscelánea que nos dice que el único requisito que el cliente debe proporcionar al proveedor del servicio o del bien para que éste le expida el comprobante es el Registro Federal de Contribuyentes. Mas, sin embargo, nuestra recomendación para clientes, para el área de facturación, exígele por favor a tus clientes al menos 4 datos. Nombre, ¿para qué? Si es que utilizas un sistema de facturación a través de un proveedor de certificación. Registro Federal de Contribuyentes del cliente, el uso que el cliente le piense dar al comprobante fiscal y, por supuesto, el correo electrónico al cual se le va a enviar la factura. Asimismo, tipos de comprobantes. Ese es otro aspecto muy importante y que genera confusión en la práctica. ¿Qué tipos de comprobantes hay? Bueno, hay 5. Comprobante de ingresos, de egresos, de pago, de traslado y de nómina. Nómina, pues es efectivamente para sueldos y conceptos asimilados a sueldos. Traslado es para amparar la legal posesión de mercancías que están en tránsito. Vamos a centrarnos en los otros 3. Comprobante de ingreso. El comprobante de ingreso es un ingreso para el emisor de la factura. Es la típica factura de antes o la factura como comercialmente se le suele denominar. Comprobante de egreso. Egreso es lo contrario del ingreso. Es como el equivalente a las notas de crédito de antes, como cuando la empresa esté efectuando un descuento o le devuelven parte de las mercancías. Y comprobante de pago. ¿Cuándo aplica el comprobante de pago? Bueno, el comprobante de pago va casado con un comprobante de ingresos. ¿A qué se refiere eso? Si el comprobante es de ingreso, uno de los campos que debe de llenarse por parte del emisor es el método de pago. ¿A qué se refiere esto? Hay 2 tipos de método de pago en un comprobante de ingreso. Pago en una sola exhibición, POE, por las siglas, o pago en parcialidades o diferido, PPD, también por las siglas. Si al momento de expedir el comprobante se está ya cobrando o ya se cobró, o incluso por una facilidad de regla miscelánea, si ya hay un convenio para cobrarse antes de terminar el mes, ¿sí?, el comprobante se expide como pago en una sola exhibición y se acabó, porque es el único comprobante que amparará esa operación. Claro, si se expide el comprobante el día de hoy y el día último de mes se efectúa el pago, pero no es como se acordó inicialmente, pues habría que cancelar el comprobante y volverlo a hacer. Pero bueno, supongamos entonces que no hubo ningún problema, ninguna variación, se pagó la operación dentro del mes y entonces el comprobante fue pago en una sola exhibición. Pero ¿qué pasa si el comprobante será un crédito, ¿sí?, y por supuesto se piensa que se va a pagar fuera del mes? Entonces se efectúa con método de pago, pago en parcialidades o diferido. ¿Okay? ¿Ahí queda todo? No. Al momento en que el cliente paga, el emisor, la empresa, debe emitir un nuevo CFDI, una nueva factura electrónica. Esta factura electrónica es la de tipo pago o factura con complemento de pago. Y esa va a ser la que va a amparar el pago de la operación inicial de comprobante de ingreso.
¿Ok? Por ejemplo, mes de marzo se expide un CFDI de tipo ingreso, ¿sí? Y en abril el cliente efectúa 2 pagos, ¿ok? Se puede efectuar un CFDI de pago por cada uno de los 2 pagos o se puede efectuar un solo CFDI de pago amparando ambos. ¿Cuál es el plazo límite para que la empresa, el proveedor, emita el comprobante de pago de la operación? Los 10 días naturales siguientes al mes en que ocurrieron los pagos, el o los pagos. Y bueno, esos creo que son los aspectos más relevantes que quiero en este momento comentarles acerca de comprobantes fiscales digitales por Internet, no sin antes mencionar que si uno solo de los requisitos faltara o estuviera equivocado, eso ante la autoridad y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación es causal para que la factura no sirva para deducir impuestos. Me despido de ustedes, estamos en contacto y sigan la página del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz. Gracias.